precioso y algo más extenso y más profundo de lo que hemos conocido en realidad. Amén. Este texto dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Amén. El don de Dios es todo lo anterior, la gracia y la fe. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Siempre no vamos a hablar acerca de la gracia, pero voy a tratar de explicar brevemente un poquito este versículo. Casi siempre cuando hablamos de la gracia y damos la definición, la definimos como un don inmerecido de Dios. Amén. Y es correcto. Amén. No es una mala definición, pero creo que es solamente una parte de la definición correcta. Es solamente vamos a decir, la última parte de la definición. Pero la parte más hermosa y más profunda nos lleva a un entendimiento mayor de lo que es la gracia, y nos lleva a un entendimiento mayor de lo que el Señor en realidad hizo cuando menciona que por gracia sois salvos. ¿Amén? Para empezar, dice que sin la gracia en realidad no seríamos salvos. Por gracia sois salvos. Amén. Entonces, por medio de esto que se conoce por gracia, es la manera en la cual llegamos a ser salvos, o más bien es la razón por la cual somos salvos. La manera por la cual somos salvos es la siguiente parte del versículo: por medio de la fe. Por medio de la fe es la manera por la que soy salvo, pero la gracia es por la razón de la que soy salvo. Amén. Y ahorita vamos a entender por qué. Según el diccionario, o más bien según en el griego, cuando busca este texto, busca esta palabra gracia, la gracia no la define como un simple don inmerecido de Dios, sino lo define, y yo lo apunté y se lo voy a leer, lo define como la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida diaria. Amén. Así define el griego, o esta palabra en griego, la definición que da es la influencia divina en el corazón de la persona, y después de esto el reflejo en la vida diaria. Y esto que hizo, ese es el don inmerecido. Pero gracia no es solamente don inmerecido. Gracia es, aunque es inmerecido, pero gracia es esa acción que Dios hizo cuando Él toma influencia en el corazón del hombre, sin que el hombre quiera, sin que el hombre se dé cuenta, y después se refleja en su vida diaria. Amén. Y yo siempre doy el mismo ejemplo porque para mí tiene un gran significado. Siempre me voy allá a Saúl cuando el Señor escoge a Saúl. Amén. Cuando está allá Samuel hablándole a Saúl, si usted se fija, Samuel empieza a dar profecía a Saúl y te va a acontecer esto y esto y esto. Cada una de las profecías se cumplen en otras personas, no en él. Él solamente mira. Bien, va un hombre y le da pan. Él mira la profecía cumplida, pero no se cumple en él. Pero dentro de todas esas profecías hay una en la cual no involucra solamente a terceros, sino él mismo es parte de la profecía. Y es esta profecía: encontrarás una compañía de profetas y tú, ya no aquel, sino tú profetizarás. Pero dice que está Samuel hablando con Saúl, y cuando éste se da vuelta dice que el Señor mudó su corazón. Él no lo mira, él solamente mira las profecías cumplidas en otros, pero llega a su tiempo la profecía mayor, la segunda parte de esta definición, el reflejo en la vida diaria. Cuando Saúl se topa con aquellos profetas, luego Saúl empieza él mismo a profetizar, y dice que las personas
se preguntaban y decían, Saúl también entre los profetas, ¿qué le ha pasado a Saúl? Eso precisamente es una ilustración de lo que el Señor hace, lo que significa la gracia. La influencia divina en mudar el corazón de una persona sin que la persona se dé cuenta, pero a su tiempo. La segunda parte es el reflejo en la vida diaria. Amén. Entonces, por eso yo le decía que cuando dice por gracia sois salvos, la gracia es la razón por la cual soy salvo, pero la fe es el medio por lo cual yo llego a ser salvo. Amén. Es decir, el Señor hace algo, pero después te manda otra cosa para que al último hagas lo que Él quiere que hagas. Él hace una influencia en el corazón de la persona, pero después deja o permite o hace que venga la fe, y tú sentado en la fe te transporta hacia la salvación. Pero todo empezó por medio de la gracia. Si no hubiera habido gracia, la fe no hubiera podido llegar, y si no hubiera habido fe, no pudieras haber sido salvo. Lo primero que Dios tiene que hacer, aunque nosotros decimos por fe somos salvos, claro que sí, pero antes de que esto aconteciera, no podía venir la fe si no había una influencia en el corazón de la persona, y el reflejo en la vida diaria es el siguiente parte de este versículo: por medio de la fe. Después somos salvos. Amén. Entonces, la gracia es la razón por la cual soy salvo, la fe es el método que Dios usa para llegar hasta allá. Dios desde un principio quería la salvación para usted, y lo hace de una manera en que usted lo aprenda. Pero lo hace, primero hace una influencia en su corazón, y después hace como que Él no tiene nada que ver, y usted cree, y usted aparentemente piensa que es usted, o sea, tiene fe, y después lo lleva a la salvación. Pero en realidad, Él tuvo que ver en todo. Porque si no hubiera pasado lo primero, por gracia somos salvos, si no hubiera habido esta influencia de Dios en el corazón del hombre, no se hubiera reflejado. Y esta parte refleja diaria es en realidad la salvación. ¿Amén? Entonces, en realidad, lo que Dios hace es cambiar tu corazón sin pedirte permiso, y luego te pide permiso, tú dices que sí, y al último haces lo que Él quiere. Amén. Cambia tu corazón sin pedirte permiso, susurra en tu oído para que digas que sí, y luego te dice ¿quieres? Tú dices que sí, y después pasa todo lo demás. Esa es la gracia. Y por medio, o más bien la razón por la cual usted es salvo, es porque hubo gracia, porque hubo influencia divina de Dios en su corazón, y después de ahí se tuvo que ver reflejado. Pero la manera en cual viene la salvación, la manera para llegar hasta allá, usted tiene que sentarse, abrocharse los cinturones, subirse a la fe. Si no lo hace, no llegará a ningún lado. Entonces dice el texto, dice, por gracia somos salvos por medio, el método que usa es la fe. Muchas veces hemos hablado de la fe, demasiadas. Y yo creo que la fe es algo, hablando en cuanto, no de valor ni nada de eso, sino hablando de cómo explicarlo, es algo tan sencillo, pero creo que a la misma vez, de tan sencillo que es tan difícil de explicar. Hemos hablado tanto de la fe y cada vez parece que entendemos menos de ella. Leemos tanto de la fe, pero cada vez como que no entendemos en su totalidad de la fe. Y la gran pregunta es si Dios, por medio de por medio,
el método que Dios usa para llegar a la salvación es la fe, pero la pregunta es, ¿qué es fe? ¿Qué es la fe? Amén. Y yo sé que muchos pueden decir, es creer. Yo sé que muchos pueden decir, es confiar. Amén. Pero quisiera que miráramos ciertos aspectos que tiene que tener la fe. Porque miren, la fe, no estoy diciendo que no sea así, pero la fe no es solamente confiar. Es confiar, pero no es solamente confiar. La fe es creer, pero no es solamente creer. Lleva ciertos aspectos la fe para que en realidad llegue a ser esta palabra fe, para que en realidad sea completada. Cuando solamente tiene ciertos aspectos, no es en realidad la fe completa de la cual habla el Señor Dios en su palabra. Amén. ¿Cuáles son estos aspectos que tiene que tener? Vaya al libro de Romanos. Vamos a ir al primero. Y si pudiéramos titular esta enseñanza, si se puede llamar así, quisiéramos con esta pregunta: ¿qué es fe? ¿O qué es la fe? ¿Amén? ¿Qué es la fe? Y vuelvo a repetir, yo sé que muchos podemos decir, es confiar, es creer, pero tiene que ser completa para que en realidad sea fe. ¿Amén? Vaya al libro de Romanos, capítulo 10. Versículo 17. Amén. Amén. El primer aspecto es: la fe necesita conocimiento. Cuando digo conocimiento, no me estoy refiriendo a en sí revelación, estoy refiriéndome a conocimiento tal, intelectual. Necesita saber algo. Amén. Miren, Romanos 10, 17. Amén. Romanos 10, 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe necesita conocimiento. La fe necesita oír primero algo. No se puede llegar a tener fe, y cuando hablo de esto, hablo en cualquier cosa. No puedes tener fe en cualquier cosa, en ninguna cosa. Aunque tu fe sea buena o mala, no importa, pero no puedes tener fe en ninguna cosa de la cual no sabes nada. No puedes tener fe, no importa la religión, la idea, no importa cuál idea sea, en cualquier idea, en cualquier cosa en la cual una persona deposite una fe, necesita conocimiento, necesita primero oír algo, que sepa algo, y después por medio del oír, del conocimiento, después empieza la fe. Y le digo por qué la importancia de esto. Hay miles y miles de personas congregadas en iglesias sin conocimiento, nada de conocimiento en las cosas de Dios, pero dicen que tienen fe. Y cuando va alguien y les habla de las cosas de Dios en desacuerdo a su creencia, son prontas para desviarse, porque no tienen conocimiento de nada. Y cuando usted va y les empieza a exponer la palabra, y cuando se confrontan con una enseñanza diferente, no haya ni siquiera qué decir, porque no conocen nada de las Escrituras, no conocen nada de Dios, no conocen nada más que lo que supuestamente han repetido, pero no tienen en realidad conocimiento de nada. Usted puede ir y a veces va y se topa con un católico, y el católico dice que tiene fe, pero va en realidad y usted le pregunta:
pregunta, ¿por qué crees esto? Y ni siquiera sabe por qué lo cree. Dice solamente porque así me enseñaron mis padres. La fe verdadera, la fe de la cual estamos hablando, la fe salvadora, la fe la cual te tienes que subir para ir y ser transportado a la salvación, necesita conocimiento. Y ahí la importancia de que se tiene que predicar la Escritura tal como es. Ahí la importancia de por qué usted tiene que escudriñar. Ahí la importancia de por qué usted tiene que poner atención a las predicaciones. Y no solamente decir amén a todo lo que se diga. Y no solamente usted suponer que cree ciertas cosas. Si no hay un verdadero conocimiento en aquello que usted dice que cree. Según Romanos dice que por el oír, por aquello que alguien escucha, viene después la fe. La fe necesita, por primer paso, conocimiento. Ahora, si el conocimiento es malo, tendrá una fe equivocada. Pero al fin y al cabo necesita conocimiento. Ahí es la importancia de por qué el que se levante a predicar necesita predicar lo que es verdadero. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que aquella persona escuche, será lo que aquella persona empezará a creer. Usted puede ir y decirle un montonal de cosas a un niño y lo que él escuche, eso creerá. Porque la fe viene por medio de lo que una persona oye y escucha. Viene por medio, la fe siempre viene por medio de un conocimiento, sea bueno o sea malo, pero viene por medio de una idea. Amén. Usted le habla a su niño y le dice que cuando se le caiga un diente, ponga el diente debajo de una almohada y vendrá el ratón, y el niño va a creer que en verdad viene un ratón. Lo va a creer. Si usted empieza a decir eso por medio del oír, viene el creer, empieza a creérselo. Por eso siempre el hombre necesita, para que la fe de Dios sea completa, necesita conocimiento. Y no solamente un simple conocimiento, sino un conocimiento bueno, verdadero de las cosas de Dios, para que en realidad cuando se suba a ese medio, a ese vehículo, a ese transporte, sea transportado a la salvación. Si el conocimiento es malo, tendrá fe en cosas equivocadas, pero no lo llevará a donde lo tiene que llevar. Por eso el hombre necesita conocimiento verdadero, genuino de la palabra de Dios, de las cosas de Dios. Es por eso que necesitamos, hermanos, que se levanten a predicar, escudriñando bien las Escrituras para saber lo que van a decir, porque hay personas que escucharán, no escudriñarán ni creerán a lo que usted diga. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre el creer viene con un conocimiento, sea bueno o sea malo, viene a través de un conocimiento. No se puede llegar a tener fe en lo que no se sabe. Porque cuando una persona depone su fe en lo que no sabe, está pronta para desviarse. Y es por eso que hay personas que el Señor los llama como niños fluctuantes, como nubes que se las lleva el viento. Porque ponen una fe en algo que no conocen. No tienen conocimiento nada de las cosas de Dios. Y cuando alguien le habla de las cosas de Dios, aunque esté equivocado, va y se mueve para allá. Entonces la fe necesita estar depositada en un conocimiento previo. Ojalá Dios quiera y la fe que usted tenga esté en un buen conocimiento. Es lo que deseamos. Pero no le puede llamar a usted fe a algo que usted cree sin conocer. Entonces, para